Gloria a Dios. Dándole gracias primeramente a Dios por permitirme estar frente a su presencia y compartir su palabra. Vamos a orar para que sea Dios el que nos convenza de pecado. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos, Señor, reconociendo primeramente que somos seres humanos que siempre pecamos. Te pedimos perdón de todo corazón por todo lo malo. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra pueda limpiar y purificar y santificarnos. Abrimos el corazón y la mente para que esta palabra sea sembrada en un corazón y dé su fruto en su tiempo. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Vamos rápidamente a Juan capítulo 10, versículo 26 al 28. Y leemos en el nombre de Jesús. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Vamos a meditar bajo el título, el tema, como pregunta, ¿eres oveja del Señor Jesús? Es una pregunta, ¿eres oveja del Señor Jesús? Porque ¿por qué comparó el Señor Jesucristo a los cristianos como ovejas? Tiene su razón y tiene su lógica. Las ovejas tienen varias cosas que nosotros debemos tener espiritualmente. Un ejemplo de una de ellas. Las ovejas dice que no tienen mecanismo de defensa. Las ovejas tienen ese instinto gregario. Vamos a hablar del instinto gregario. De todos los animales, muchos animales no tienen instinto gregario, pero las ovejas sí. ¿Qué es instinto? Estar separadas, estar juntas siempre. Si el pastor va por un lado, una oveja se va con, todos se van con ella. Si una oveja se va con el pastor, todos se van. No pueden estar individualmente separados en manada. De uno corre por allá, todos corren por allá. Es igual un cristiano que tiene instinto gregario espiritual. Un cristiano que tiene instinto gregario espiritual congregando. Hebreos 10:25 lo dice la Biblia. Alabado sea el Señor. No dejando de congregarnos, un cristiano que tiene ese instinto gregario es un cristiano que siempre va a querer congregar, porque la Biblia lo dice, alabado sea el Señor. Un ejemplo es la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Se trata de creer. Antes de conocer a Dios, todos dicen que estábamos, dispersados como ovejas descarriadas. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos éramos ovejas descarriadas hasta que creímos en el Señor, y el Señor nos trajo otra vez, porque estábamos descarriados. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25. Porque nosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bendito sea el Señor. Hemos vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Por qué? Porque Él dice que antes de conocernos, antes de fundación del mundo, Él ya nos había predestinado para que seamos sus ovejas. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, a las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Él ya lo había preparado antes de la fundación del mundo, que íbamos a ser sus ovejas, pero no conocíamos, no creíamos hasta que creímos y Él nos trajo otra vez para ser nuestro pastor. Entonces, toda la persona que tiene ese instinto gregario espiritual no va a dejar de congregar. Quiere estar con los hermanos en las casas, reuniéndose para considerarse el amor y las buenas obras, para estimularse, para exhortarse, para reprenderse, para animarse, para consolarse. Alabado sea el Señor. Si tienes ese instinto, eres una oveja del Señor Jesús. Pero si estás separado y no estás con los hermanos, entonces no tienes ese instinto gregario espiritual. Tú debes estar congregado. No se te haga una costumbre no estar separado del resto de las ovejas. Segundo punto, la oveja, no tiene mecanismo de defensa. Esa oveja necesita que un pastor lo cuide y lo guíe y que le alimente. ¿Por qué? Porque todos los animales tienen mecanismo de defensa. Un gato cuando se amarga y su vida corre peligro, su cola lo pone hacia arriba, se encrespa y con sus uñas se defiende. El perro enseña los dientes y todo animal, hasta la paloma cuando va a pelear, agarra su ala y aletea, se defiende. En cambio la oveja no tiene mecanismo de defensa. Necesitamos un pastor para que lo guíe, para que lo cuide y lo dé alimento. Igual es un cristiano
cristiano que tiene también ese mecanismo de defensa espiritual sabe que el enemigo es astuto y que no lo podemos ver. Entonces necesitamos que el Señor utilice un pastor para que nos guíe, nos cuide y nos proteja por medio de la palabra. Alabado sea el Señor. Por eso dice en Hebreos 13:17, bien claro la palabra del Señor: aquella persona que no esté sujeta a un pastor, oiga, no es oveja del Señor Jesús. Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes que han de dar cuenta, para que no lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Él instituye a los hombres de Dios que van a pastorear, que van a apacentar su ganado. Alabado sea el Señor. Y esto viene del Antiguo Testamento. No es que hay muchos que dicen, no, yo no necesito un pastor. Yo estoy en mi casa, mi pastor es Jesucristo, ahí le oro, ahí leo la Biblia, ahí hago lo que Él me dice. No. Si tú eres una oveja del Señor Jesucristo, tú vas a estar sujeto a un pastor que Dios va a levantar. Mire un ejemplo, Salmo 78, alabado sea Dios. Salmo 78, versículo 52, bendito sea el Señor. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Pero ¿quién estaba llevándolos? ¿A quién utilizaba? Salmo 77, versículo 20. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y por mano de Aarón. Oiga, que no es que acá se iba cada uno por su lado. No, Él les lo llevó como ovejas y puso a alguien, utilizó a alguien que los esté apacentando cuando el Señor mandaba maná del cielo. E igual es hoy en día. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11, que Él es el que instituye al pastor. Él mismo constituyó, oiga, escuche muy bien, Él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Oiga, Él constituye al pastor. Y eso va a tener que reunir requisitos. No es cualquiera, es alguien que el Señor va a levantar, que va a reunir los requisitos que dice su palabra. 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7, léalo. Ahí bien claro dice que si alguno anhela ser pastor o obispo, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, el pastor, reúna todos esos requisitos. Alabado sea el Señor. Si ese hombre reúne todos los requisitos, Timoteo capítulo 3 del 1 al 7, entonces es un hombre que Dios ha levantado, porque es un hombre de fe, es un hombre que va a vivir como dice la Biblia. Por eso dice en Hebreos capítulo 13 versículo 7, que no imites la conducta del pastor. Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaban la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. No imite su conducta, porque como ser humano los pastores también fallamos. A veces nos amargamos, pensamos y hablamos mal, porque somos seres humanos imperfectos. Pero en la palabra no, en la obediencia a la palabra no. Un hombre de Dios es un hombre que tiene el poder de Dios y tiene la fe. Ahora en esta pandemia, oiga, ¿dónde están esos pastores que hablaban, que sanaban enfermos, que hacían milagros, botaban demonios? ¿Dónde se han escondido tras de una computadora? Tienen miedo, y eso les están enseñando a las ovejas a tener miedo. Las han dispersado y eso no le agrada al Señor. Por eso dice que tienes que imitar la fe del pastor, no su conducta. Si ese hombre no tiene fe, entonces, oiga, ¿cómo te va a cuidar? ¿Cómo te va a apacentar en medio de los problemas? Por eso dice que el Señor al pastor que Él va a levantar es un hombre que da su vida por las ovejas. Alabado sea el Señor. Mire que dice Juan capítulo 10, no oyen la voz de los extraños. Juan 10:5, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conoce la voz de los extraños. ¿Qué voz tú conoces? Porque ¿quién es el extraño? Versículo 2 y 13, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. No le importa que congregue, no le importa que cambien, no le importa que estén juntos, no le importa que tengan fe, lo único que le importa es su plata. Por eso que ustedes están predicando por el internet y al fin de semana piden diezmo y ofrenda. Eso le importa. No le importa que estén juntos como ovejas, no le importa que se estén exhortando y reprendiendo, no le importa que cambien. Alabado sea Dios. Por eso dice que si tú eres oveja del Señor, vas a oír un pastor que tiene fe, que Dios ha levantado y que reúne los requisitos de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Si ese pastor reúne esos requisitos, obedécele, sujétate, porque tú necesitas un pastor que sea de fe, que te guíe con el ejemplo, con el testimonio en su fe, para que puedas tú no tener miedo a estas cosas que están pasando en este mundo humano, porque eso te lleva a alejarte de Dios. Mira qué le dijo el Señor a los pastores que habían dispersado a las ovejas. Jeremías 23,
del 1 al 4. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersáis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más. Ojo, no temerán más, ni se amedrentarán, ni se menoscarán, dice Jehová. Oiga, pastores que no van a tener temor, porque el temor lleva castigo. 1 Juan 4:18. El hombre de Dios que Dios va a levantar es un hombre que tiene fe, que ahora en esta pandemia, en este COVID, no estarán en las iglesias, pero visita las casas, está detrás de las ovejas viendo que el enemigo no las dispersa, que no las arrebata, las hace reunir en las casas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el buen pastor da su vida por las ovejas, las va a juntar, las va a pastorear, las va a apacentar. A ese pastor síguelo, porque es un hombre que tiene fe y que se preocupa por tu alma. Tienes que escuchar la palabra y tiene que ver, tiene que cuidarlo viendo qué está pasando en casa. Alabado sea el Señor. Entonces, si tú eres una oveja del Señor, tienes que hacer ahorita dos cosas. Primeramente, tienes que congregar, busca congregar, aunque esté en las casas. ¿Para qué? Para que estés junto, estimulándote el amor y las buenas obras, porque la oveja nunca se aparta, están siempre con ese instinto gregario, estando juntos. Y si dices que eres una oveja del Señor, tienes que estar sujeto a un pastor, obedécele, y que Él te guíe, que Él te apaciente, que Él te cuide espiritualmente, para que Cristo pueda llevarte a que tú seas una oveja dirigida por el alma, guiado por su palabra. Alabado sea el Señor. Esa es la única manera que tú puedes darte cuenta que eres una oveja de Cristo, porque hay muchos que son ovejas de un hombre, siguen a un hombre, no siguen, oye la voz del extraño. Si tú eres una oveja del Señor, acuérdate, tienes que estar con ese instinto de que estar congregando siempre con los hermanos. Y si el pastor te dice que no, dile tú que no, la Biblia dice que somos ovejas y que tenemos que no dejar de congregar, porque el día está cerca. Y tienes que obedecer a ese pastor que te dice, hay que reunir, no hay miedo al COVID, no hay miedo a ningún problema, no hay temor, porque Cristo está con nosotros y Él nos va a proteger. Alabado sea el Señor. Entonces obedece, ¿y qué? Y sujétate al pastor, porque esas son cosas que la oveja tiene en este mundo humano. No anda sola, está congregado y está obedeciendo a la voz de su pastor. No oye la voz de los extraños. Alabado sea el Señor. Y si tú eres una oveja del Señor, haz eso. Solamente congrégate y escucha al pastor que Dios ha levantado, imita su fe, síguelo, que te apaciente y que te pastoree todos los días hasta que venga Jesucristo. Vamos a orar. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu presencia. Y perdona, Señor, si en el mundo entero hay alguien que todavía no está escuchando tu voz, sino que está siguiendo un hombre por su palabra, Señor, y no está dando testimonio de lo que tú estás diciendo por tu palabra. Ayúdalos a entender que tienen que buscar un hombre que sea de fe, que tú lo estés utilizando para pastorear y apacentar todos los días a tus ovejas, Señor. Que no las disperse, sino que las junte, porque tú vienes por un cuerpo unido, no separado, Señor. Y yo creo que esta palabra por fe declaro que donde quiera que la van a escuchar, va a ser sembrado en su alma, en su corazón, y va a dar su fruto a su tiempo. Y declaramos por fe también, Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre.